Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta segunda parte de la lección 2 vamos a hablar sobre las tablas. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es trabajar en Excel con tablas, ver la diferencia entre una tabla y un rango. Vamos a trabajar un poco con ellas, vamos a explicar cosas dentro de la tabla como las filas de totales, cómo remover duplicados, cómo ordenar datos y cómo filtrar datos en una tabla. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar explicando qué es una tabla. Una tabla es básicamente un rango de celdas dentro de una hoja de Excel. Es un rango rectangular dentro de una hoja de Excel. Como ya habíamos visto antes, ya habíamos hecho algunas tablas, vamos a hacer una tabla muy pequeña, que es la que hemos estado usando, que es la tabla de nombre y edad. Y vamos a ingresar algunos datos, algunos pocos nada más para tener idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos una tabla muy pequeña que consta de dos columnas y, y una, dos, tres, cuatro filas, incluyendo los encabezados. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos verlo como una tabla, esta aún no tiene el formato de tabla. En este momento solo es un rango de datos. Ahora, en qué se diferencia una tabla de un rango de celdas de datos? Bueno, la tabla tiene una serie de ventajas sobre una selección de rango de datos. Y vamos a verlo con una tabla más grande para apreciarlo mejor. Vamos a ir a nuestra hoja 2 y aquí podemos ver un rango de datos que van desde la columna B hasta la columna H y desde la fila 2 hasta la fila 12. Tenemos un rango de datos de 11 filas por 7 columnas. Y veamos algunas de las ventajas que tenemos. En este momento tenemos la selección de datos, pero es solamente un rango de datos, como habíamos dicho. Todavía no tiene formato de tabla. Entonces Excel no lo maneja como una tabla, lo maneja simplemente como un rango de datos. Entonces, para hablar un poco de las ventajas que tiene una tabla sobre un rango de datos, la primera que encontramos es que con las tablas tenemos una pestaña contextual que se genera al trabajar sobre uno de estos objetos, cosa que no sucede con la selección de rango de datos. Por ejemplo, vamos a, vamos a copiar estos datos, vamos a pegarlos en otra hoja, vamos a pegar estos datos en otra hoja, vamos a agrandarle un poco las columnas para ver bien nuestros datos. Algunos de los formatos de hecho se han perdido, como por ejemplo la fecha de nacimiento, que pasó a convertirse en un número de serie. Vamos a darle formato también a eso como fecha corta. Y ok, ahora sí ya tenemos, digamos, nuestros datos en el formato que queremos, pero el rango de datos todavía no tiene el formato de tabla. Entonces vamos a darle el formato de tabla. Para darle el formato de tabla, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de datos y vamos a ir a la opción a la pestaña de inicio, usando el atajo de teclado Alt-O y la tecla P para dar formato de tabla. Nos va a aparecer una lista de opciones de tablas, vamos a escoger la que gustemos. Y eso nos va a dar formato de tabla para la selección de nuestro rango. Y automáticamente nos va a aparecer una herramienta de tabla una pestaña contextual que es la pestaña de herramientas de tabla de diseño que tenemos para trabajar con las tablas, únicamente porque le hemos dado formato de tabla. Vamos a hacer nuevamente este ejercicio. Vamos a copiar los datos, pegarlos como valores en una nueva hoja. Vamos a volver a darle formato. Solo los valores. Al formato de fecha le vamos a dar formato de fecha.
y vamos a posicionarnos sobre cualquier celda dentro de este rango. ¿Ok? Podemos posicionarnos en la celda de apellido, de fecha de nacimiento, de provincia, donde querramos, y vemos que no se genera ninguna pestaña de contexto para trabajar sobre este rango de celdas. Cuando tenemos un rango de celdas con formato de tabla, podemos ver que se nos abre la pestaña de contexto de diseño para trabajar sobre esta tabla. Esa es una de las ventajas. Otras ventajas, bueno, es la apariencia, ¿verdad? La tabla, cuando tenemos un rango de datos con formato de tabla, pues la tabla o las celdas, el color de las celdas vienen con un color distinto, como en este caso, ahora el encabezado viene con un color negro, pero aún y podemos escoger una serie de colores dentro de la opción de dar formato de tabla. Tenemos una serie de colores que podemos escoger, vamos a escoger uno distinto para que vean que podemos darle color a nuestra tabla y así apreciarla de una mejor manera. Otra de las ventajas que tenemos en una tabla es el uso de filtros. Como pueden ver, al darle formato de tabla a un rango de celdas, se nos genera una pequeña pestaña en cada una de las columnas de la tabla que funciona como filtro. ¿Qué quiere decir? Que puedo filtrar datos a partir de lo que quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver solamente los datos de las personas que viven en San José, voy a usar el filtro, seleccionar únicamente la opción de San José, quitar las otras opciones, darle a aceptar y puedo ver las opciones de San José. Otra ventaja que podemos encontrar en las tablas es el uso de segmentación de datos y Excel lo llama a esta función slicers. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues básicamente hace lo mismo que un filtro, pero de una manera más cómoda. Quiere decir que no tengo que usar el botón de filtro para filtrar mis datos, sino tengo que agregarle una herramienta de segmentación de datos y eso lo vamos a hacer a través del atajo de teclado de Alt. Vamos a ir a la pestaña contextual de diseño de la tabla, que es JT, y vamos a darle a la letra I para llegar al comando e insertar segmentación de datos. Él nos va a decir cómo quiere segmentar los datos. Bueno, quiero segmentarlos por nombre o por provincia. Vamos a darle a aceptar y me va a abrir dos herramientas de segmentación de datos que, como habíamos mencionado, Excel los llama slicers. Y así como puedo filtrar desde el botón desde la pestaña de filtros, puedo simplemente seleccionar la provincia de San José y ver los que están en San José, o puedo seleccionar algún nombre en particular del cual quiera ver yo información. Ok, vamos a borrar nuestras herramientas de segmentación y vamos a continuar con las ventajas que podemos tener en una tabla. Otra de las ventajas que tenemos en una tabla es que al desplazarme yo a través de una tabla hacia abajo, como pueden ver, los encabezados de nuestra tabla se convierten en las columnas de nuestra hoja para mejor visualización, de manera que nunca pierdo yo el encabezado cuando estoy trabajando con una tabla y me estoy desplazando hacia abajo a una tabla. Una vez que la tabla desaparece de la hoja, automáticamente las columnas vuelven a llamarse o vuelven a tener el identificador que siempre tienen. Otra de las ventajas, una de las grandes ventajas que tiene el uso de tablas es que podemos referenciar las celdas de una tabla más fácilmente. Por ejemplo, usualmente si esto no fuera una tabla, lo que nosotros haríamos sería decir, si voy a usar una fórmula dentro de la celda J8 y voy a darle igual. Usualmente lo que haríamos sería igual a una de las celdas que están dentro de este rango, que sería C6. Y eso me seleccionaría el nombre de Carol. Pero si tengo una tabla muy grande, quizás no sea fácilmente ver la identificación de las celdas, en este caso C6. Entonces puedo identificarla fácilmente haciendo lo siguiente. Vamos a identificar, por ejemplo, primero el nombre de la tabla. Y esta tabla se llama, vamos a ver cómo se llama bueno, vamos a primero posicionarnos sobre una celda de la tabla y vamos a
irnos a la pestaña contextual de diseño de la tabla, JT, y podemos ver que esta tabla se llama tabla 2. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle, esto puede ser una tabla de empleados o estudiantes o como quieran ponerle, vamos a ponerle empleados. Y ahora vamos a identificar columnas de esta tabla a través de su nombre. Entonces vamos a poner que esto sea igual a empleados. Como podemos ver, nos aparece el nombre de la tabla y nos selecciona toda la tabla. Y vamos a ubicar una columna y esa columna puede ser... no, para ubicar una columna dentro de una tabla abrimos corchetes cuadrados y luego de eso ingresamos el nombre a la columna. En este caso, por ejemplo, nombre. Y cerramos corchetes cuadrados. Damos Enter y nos identifica el nombre de Katia. ¿Por qué? Porque esa es la fila en la cual nos encontramos en este momento trabajando. De igual manera, por ejemplo, si venimos a otra fila, empleados, abrimos corchetes cuadrados, nombre, le damos cerrar y nos va a identificar el nombre de Rodrigo porque esa es la fila en la cual nos encontramos trabajando. Otra de las ventajas que podemos encontrar con las tablas es que son expandibles, por decirlo así, fácilmente. Y para eso tienen esta pestaña aquí al final de la tabla, en la última fila, en la última columna, para expandir la tabla ya sea a nivel de columnas y ingresar más columnas, o a nivel de filas e ingresar más filas. Otra ventaja que tienen al momento de expandir es que cuando llegan a la última fila de la tabla y llegan a la última columna de la tabla y quieren ingresar una nueva fila, lo único que tienen que hacer es presionar Tab y automáticamente la tabla crece en filas. Si esto lo haríamos a nivel de rangos, o mejor dicho, si esta selección, este rango de selección no tuviera formato de tabla, al dar Tab, lo que pasaría sería lo que normalmente sucede, que es el Tab nos movería a la celda de la derecha en vez de iniciarnos una nueva fila dentro de nuestra tabla. Y bueno, eso entre otras cosas, como por ejemplo seleccionar filas y columnas. Seleccionar columnas y filas pues resulta bastante fácil en una tabla, a diferencia de trabajar solamente con un rango de datos que no están en formato de tabla. Y bueno, esas son algunas de las ventajas que tenemos al trabajar con tablas, o mejor dicho, con rango de celdas, pero con formato de tabla. Ahora veamos cómo crear una tabla. Bueno, en este caso ya habíamos creado una y es lo que usualmente se hace. Usualmente uno tiene ya el rango de datos para el cual quiere dar formato de tabla, pero digamos que queremos crear una tabla desde cero y todavía no tenemos los valores que vamos a incluir dentro de esta tabla. Y bueno, para eso podemos, por ejemplo, vamos a ir a seleccionar una celda cualquiera y vamos a ir a la opción, a la pestaña de insertar, que es para insertar diferentes tipos de objetos, entre ellos una tabla. Vamos a darle a la opción de tabla para crear una tabla y luego nos va a decir cuál es el rango, dónde están los datos de nuestra tabla, cuál es el rango de celdas donde tenemos nuestros datos para crear nuestra tabla. Como estamos creando una tabla de cero, en este momento nada más vamos a definir cuántas columnas y cuántas filas va a tener nuestra tabla. Y realmente lo que vas a definir son cuántas columnas, porque la tabla al crecer automáticamente cuando ingresas nuevas filas, no es necesario especificar cuál es el número de filas, a menos de que ya tengas una serie de datos que vas a copiar y pegar en esta tabla. Pero si no, simplemente puedes decir, ok, no sé, tengo una tabla de 4 filas o 5, 6, 7 filas, perdón, 7 columnas y una sola fila. Y ahí vamos a ir metiendo nuestros datos. Otra de las cosas que pregunta Excel es si tu tabla tiene cabezados, o sea, si tiene títulos. Y bueno, en la mayoría de los casos
la mayoría de los casos las tablas van a usar títulos y vas a querer usar títulos. Para ese caso vamos a marcar la opción de la tabla tiene encabezados. Vamos a darle a aceptar y él automáticamente nos va a crear una tabla con cierto formato, probablemente con el último formato que hayamos utilizado. Y como no conoce el nombre de nuestros títulos o nuestros encabezados, él va a simplemente ingresar un valor por defecto, donde es columna 1, 2, 3, 4, 5, y a partir de ahí vamos a ir cambiando nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, teníamos ID, teníamos nombre, teníamos apellido, teníamos provincia, fecha de nacimiento, teléfono, y correo que vamos a cambiar un momento a español para ponerle la tilde, electrónico, teléfono, ok. Y ahí podemos ir llenando nuestros datos. 1, Juan, Flores, provincia de San José, fecha de nacimiento 28/02/2002, teléfono y un correo electrónico que juan1234@gmail.com. Vamos a agrandar nuestra columna. Ok, y al llegar a la última columna nos hemos quedado sin filas. Entonces, para agregar una nueva fila, lo que hacemos es presionar la tecla de Tab y automáticamente nos genera una nueva fila dentro de nuestra tabla. Y podemos seguir ingresando valores y voy a poner valores por defecto y seguir presionando Tab para que nos siga creando nuevas filas dentro de nuestra tabla. Y esa es la forma de ir creando una tabla desde cero, donde no tenemos los datos, pero sabemos que vamos a ir ingresando datos conforme pase el tiempo. Entonces, y lo único que queremos saber es cuáles son los datos que vamos a ingresar en nuestra tabla. Y bueno, esa es la manera de manejar información. Ese es el principal uso de una tabla, es meter información en ella y donde cada una de nuestras columnas va a tener cierta información de algo, ya sea de estudiantes, de clientes, de proveedores, de artículos y demás. Esta, como habíamos mencionado, es la manera de crear tablas desde cero, pero si ya tuviéramos el rango de datos, simplemente hacemos lo que hayamos hecho con nuestra anterior tabla. Vamos a volver a otra hoja, la hoja 4, como esto. Tengo una serie de datos que todavía no tienen formato de tabla. Simplemente seleccionamos todo el rango y nos vamos a la opción de inicio, dar formato de tabla. Y le vamos a dar alguno de los formatos que querramos. Nos va a preguntar si queremos darle encabezados y si tiene encabezados. Le vamos a aceptar y bueno, ya tenemos nuestros datos en formato de tabla. De la misma forma también podemos usar la opción de insertar. Por eso vamos a quitarle el formato a nuestra tabla con la opción de deshacer. Y vamos a usar esta vez la opción de insertar, que es la tecla ñ en el caso de tabla. Y vamos a darle a la tecla ñ y él automáticamente nos va a seleccionar el rango de celdas donde Excel cree que está una tabla. En este caso, pues lo ha definido muy bien. Y lo que queda nada más es confirmarle a Excel que ese es el rango de celdas y que nuestra celda tiene encabezados y darle a aceptar. Y automáticamente nos crea nuevamente la tabla o nos da formato a nuestro rango de celdas como tabla. Como ya habíamos mencionado, el formato que se le dio a esta tabla es el formato que aparece por defecto. Pero eso realmente va a depender de nuestro estilo de tabla, que eso lo podemos cambiar, como ya habíamos mencionado. Podemos ir a JT diseño y el estilo de tabla se encuentra en la letra E, como pueden verlo al lado derecho en la parte superior. Y puedes escoger diferentes estilos de tabla que básicamente te dan diferentes colores. Entre ellos vas a tener el rango de tablas con colores claros, con colores medios o con colores sumamente oscuros.
Si ninguno de estos colores te convence para darle formato tabla, puedes incluso crear un nuevo estilo de tabla. Pero antes de eso, también lo que puedes hacer es cambiar de tema dentro de tu diseño de página para conseguir nuevos colores de tablas. Por ejemplo, vamos a ir a Alt, vamos a ir al atajo de teclado, vamos a activarlo con Alt, vamos a darle C de diseño de página y vamos a darle A1, que es el de temas. Y eso nos va a mostrar una variedad de temas que al cambiar de tema, al movernos de tema, nos va a mostrar una previsualización de los colores que tenemos para las tablas. El que nos da por defecto, bueno, es el de Office, pero tenemos una serie de colores que dan no solamente dan formato a la tabla y color a la tabla, sino también al contenido dentro de ella. Eso puede cambiar el tipo de fuente, puede cambiar el color de la letra, puede cambiar el tamaño de la letra, etcétera. Pero bueno, en este caso solamente nos vamos a quedar con la que viene por defecto. Si quisiéramos crear nuestro propio estilo de tabla, lo que hacemos es ir a la opción de diseño de tabla, Alt JT, ir a la opción de estilos de tabla y ir a la opción de nuevo, con la letra N, nuevo estilo de tabla. Y en ese caso nos va a aparecer una tabla. Bueno, nos va a decir que ingresemos el nombre de nuestro estilo de tabla, que vamos a hacer estilo nuevo. Y podemos escoger cuál es el estilo que le vamos a dar a toda la tabla, cuál es el estilo que le vamos a dar a la primera franja de las columnas, cuál es el estilo que le vamos a dar a la segunda franja, a la primera franja de filas, a la primera franja de filas, a la segunda franja de filas, la última columna, primera columna, etc. Entonces, usualmente quieres darle al encabezado y también a toda la tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos escoger darle encabezado, vamos a darle formato a la fila encabezado y podemos escoger cuál es el formato que queremos. Si lo queremos bueno, cuál es el formato, por ejemplo, de la fuente. Si lo queremos normal, si lo queremos cursiva, si lo queremos en negrita, puede ser que lo queramos en negrita. Qué color es el que queremos dar, digamos, por ejemplo, podemos darle el color blanco. Podemos escoger si sea subrayado, tachado, también podemos ir a la parte del borde para escoger otras opciones como cuál es el borde que queremos darle a esta primera fila o cuál es el relleno que queremos darle a esta fila, que es el que nos interesa. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color como este, digamos. Vamos a darle este. Ujú. Y luego vamos a devolvernos a borde. En borde no vamos a hacer nada. Y vamos a asegurarnos de que este quede en negrita y con el color blanco. Ok, excelente. Sale a esa. Y finalmente vamos a darle a aceptar. Entonces ya tenemos nuestro estilo nuevo, ya se ha creado nuestro estilo nuevo. Como pueden ver en la vista previa tiene un encabezado anaranjado o, bueno, no sé, color ladrillo tal vez y con las letras blancas. Entonces vamos a darle en aceptar y ya tenemos nuestro estilo de tabla. Ahora si quisiéramos darle formato a esta tabla de esa manera, vamos a ejecutar el estilo al JT, E y vamos a buscar nuestro estilo de tabla que debería aparecer arriba en una pequeña sección de personalizada. Le vamos a dar enter y esa es la tabla. Ese es el nuevo estilo de tabla que hemos creado, bueno, para cambiar la apariencia de nuestra tabla. De esa misma manera, dentro de la pestaña de diseño tenemos algunas otras opciones para cambiar la apariencia de nuestra tabla. Esas están en el grupo de opciones de estilo de tabla. Igual Alt JT para activar la pestaña de diseño. Y vamos a ver las opciones D, T, R2, P, L, U. Y por ejemplo, vamos a usar la de fila de totales, que es el comando, bueno, la letra T para activar este comando. Vamos a darle T. Y eso nos genera al final una fila de total donde me suma, en este caso me suma la cantidad de celdas que tienen contenido en nuestra columna H, que en este caso son 10, porque son 10 personas o 10 correos electrónicos. De esa misma manera podemos incluso
cambiar la fila del encabezado, ¿verdad? Que es la letra D, y quitar la fila del encabezado. O podemos también darle formato a ciertas partes de nuestra tabla, como las filas, si las queremos ver con bandas o sin bandas, primera columna, última columna, columnas con bandas, o el botón de filtro, que en este caso lo tenemos activado, pero si quisiéramos desactivarlo sería el JT y la letra O, y se nos quitan los botones de filtro. Y eso sería todo lo que respecta a la apariencia de la tabla, pero ahora veamos cómo trabajar dentro de ella. Vamos a ver, por ejemplo, cómo navegar dentro de una tabla. Para navegar dentro de una tabla se hace exactamente igual que cuando navegamos dentro de un rango de datos. Para seleccionar, para moverse a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, es exactamente las mismas teclas. La diferencia está que cuando llegamos a la última fila y la última columna y presionamos la tecla Tab, en vez de correr a la derecha, la tecla Tab en este caso lo que realiza es crear una nueva fila. Y ya lo habíamos mencionado antes. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos seleccionar una determinada parte de la tabla? Por ejemplo, una fila. Con el mouse, pues podemos acercarnos al borde izquierdo de alguna de las filas hasta que aparezca una flecha que indique con dirección hacia la derecha. Esta flecha lo que indica es que podemos seleccionar esta fila. Vamos a dar clic y automáticamente me selecciona toda la fila 4 en este caso. Como ya hemos mencionado nuevamente, nos posicionamos en el lado izquierdo de alguna de las filas que queremos seleccionar hasta que aparezca la flecha y le damos clic. Lo mismo pasa con las columnas. Para seleccionar una columna simplemente nos acercamos a una columna, al borde de una columna hasta que aparezca la flecha hacia abajo y seleccionamos la columna. Si queremos seleccionar toda la columna, incluido el header, o mejor dicho, incluido el encabezado y la fila de totales, simplemente damos clic nuevamente a toda la columna y se selecciona todos los datos de la columna. Si queremos seleccionar toda la tabla, nos acercamos a la esquina de nuestra tabla hasta que aparezca la flecha en diagonal. Damos seleccionar y me selecciona todo el contenido de nuestra tabla. Si queremos seleccionar nuevamente el header y las columnas, damos nuevamente clic y me selecciona todo. Eso sería la función con el mouse. Con el teclado podemos seleccionar columnas con control enter, tal como seleccionamos, con control más espacio, tal y como seleccionamos una columna fuera, digamos, de un rango de tabla. Y si queremos seleccionar todo el encabezado y la fila de totales, volvemos a dar control enter, nos selecciona. Para las filas sería shift espacio. Y si queremos seleccionar, bueno, en este caso no tenemos encabezados, pero en el caso de las columnas sí funcionaba el control espacio para seleccionar todo el contenido y control espacio una vez más para seleccionar los encabezados y la fila de totales. Si queremos seleccionar toda la tabla, lo que hacemos es presionar las teclas control más E, la letra E, y me selecciona todo el contenido. Si quisiéramos la fila de totales y la de encabezados, control más E una vez más. También podemos añadir filas y columnas a nuestra tabla. Para eso simplemente nos posicionamos sobre una celda y damos clic derecho y nos vamos a la opción de insertar. Entonces nos dice que podemos insertar columnas de la tabla a la izquierda o filas de la tabla arriba. En este caso vamos a insertar una nueva columna y se nos va a correr y se nos va a abrir una columna al lado izquierdo de la celda donde me encontraba. Otra manera de insertar columnas, porque usualmente no insertamos columnas dentro de la tabla, sino al final de la tabla cuando queremos agregar una nueva columna o un nuevo dato, lo que hacemos es simplemente escribir en la siguiente columna derecha después de donde termina la tabla. Por ejemplo, si quisiéramos ingresar aquí un teléfono 2, en el caso de que estas personas tengan un teléfono 2, vamos a escribir teléfono 2 en la siguiente columna y vamos a dar enter. Automáticamente Excel asume como que estás tratando de extender tu tabla, ampliar tu tabla y crea una nueva columna con el valor que has ingresado. Y lo mismo pasa con las filas.
Lo mismo sucede con las filas. Si ingresamos y vamos a quitar primero la fila de totales, porque cuando tenemos la fila de totales no funciona de esta manera. Así que vamos a ir a la opción de diseño en la tabla y vamos a quitar la fila de totales. Y nos vamos a ir a la última columna y vamos a intentar ingresar otra fila. Vamos a ingresar un dato ahí, vamos a poner el 12 y quiero que se fijen en esta pequeña pestaña aquí que me indica dónde termina nuestra tabla, que es en la fila 11. Si escribimos el 12 y le damos Enter, automáticamente mi tabla creció hasta la fila 12. De la misma forma, así como insertamos, podemos eliminar filas. Entonces, digamos que queremos eliminar estas dos filas vacías, vamos a seleccionarlas. Vamos a darle clic derecho y vamos a darles eliminar filas de la tabla. Automáticamente la pestaña vuelve a la fila 10 y fila 11 y 12 habrán desaparecido. Ahora veamos cómo mover la tabla, cómo mover toda la tabla completa. Y para eso vamos a seleccionar toda la tabla. Lo seleccionamos con Control E, con Control E dos veces para seleccionar toda la tabla. Y si nos acercamos al borde de la tabla, nos aparece un símbolo, el cursor se convierte en un símbolo de flechas con 4 direcciones. Una vez que tengamos ese símbolo activado, vamos a hacer clic y vamos a arrastrar nuestra tabla para el lugar a donde queremos moverla. Vamos de nuevo, nos acercamos al borde de la tabla hasta que aparezcan las 4 flechas con 4 direcciones distintas y lo movemos al lugar donde queremos. Esto también funciona si queremos moverlo de una hoja a otra, pero para eso necesitamos que las hojas se muestren en la pantalla de nuestra computadora al mismo tiempo. Como por ejemplo, si estamos vamos a abrir este libro en otra ventana y para eso vamos a ir a vista y le vamos a dar clic a nueva ventana. Automáticamente me dice que el libro 1, esta es la instancia 2 del libro 1. Vamos a cambiar una hoja en blanco, como la hoja 6 puede ser. Y vamos a ver estos dos libros en paralelo. Ok, esta vez es la procesión, ver en paralelo. Bueno, ahí estamos viéndolo en paralelo horizontal, pero si lo quieren ver en vertical, simplemente le dan organizar, le damos vertical, aceptar. Ok, y ya tenemos la tabla del lado izquierdo y una hoja en blanco del lado derecho. Ahora, como pueden ver, se está moviendo tanto en la hoja del lado izquierdo como en la hoja del lado derecho. Entonces vamos a quitar la sincronización y ahora sí, estoy en mi hoja izquierda y mi hoja derecha se mantiene fija. Nuevamente vamos a acercarnos a la tabla, vamos a seleccionarla completa. Vamos a acercarnos al borde de la tabla hasta que aparezcan los 4 y vamos a arrastrarla hasta nuestra nueva hoja. De esa manera pueden mover una tabla de una hoja a otra. Vamos a devolverla nuevamente. Nos posicionamos en el borde de la tabla hasta que aparezcan el símbolo con las 4 flechas, con las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y nos vamos a mover a la otra hoja. Ok. Otra manera de mover la tabla es simplemente cortando la tabla y pegándola en otra hoja. Seleccionamos toda la tabla nuevamente y podemos usar la función de cortar que tenemos en el menú atajo o podemos usar el atajo de teclado control más X para cortar. Eso nos genera una línea punteada, una línea discontinua en el borde de nuestra selección y lo movemos a una hoja distinta, ya sea usando el menú de atajo con la opción de pegar o simplemente usando el atajo de teclado control más V. Y automáticamente nuestra tabla se ha movido de la hoja 4 a la hoja 6. Vamos a darle un poco de formato a la tabla para que no se vea tan desordenada. Y vamos a cambiar la columna que habíamos añadido, la de teléfono 2, y vamos a poner deuda. Simplemente para hacer una columna donde vamos a ingresar montos y vamos a meter diferentes montos en esta tabla.
Vamos a jalar de una vez. Vamos a jalar y vamos a usar la opción de autorrellenado para que sea más rápido. ¿Ok? Y ya tenemos unos montos. Ahora, ¿por qué agregamos los montos? Porque vamos a agregar una fila de totales a nuestra tabla para ver el resumen, digamos, de estos montos. Para agregar la fila de totales, como ya lo habíamos visto, nos vamos a seleccionar cualquier parte de la tabla y en la pestaña contextual de diseño vamos a chequear la casilla de verificación de la fila de totales. Eso nos genera una, una fila que dice total y que nos genera dos filas de totales con las que queremos trabajar. En este caso me genera una fila de totales para la columna I y para la columna J. Es la columna J la que me interesa porque es la que tiene los montos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la fila de totales? Con la fila de totales podemos trabajar de diferentes maneras. Podemos escoger un promedio entre estos montos, un recuento de estos montos, contar los números que hay en estos montos, que me dé el máximo, que me dé el mínimo, que me dé la suma, entre otras más funciones que tenemos en Excel. Usualmente lo que hacemos es ya sea calcular la suma o tal vez un monto máximo o tal vez un promedio. Pero esas son las funciones que podemos utilizar cuando agregamos una fila de totales a nuestra tabla. Ok, ahora como ya habíamos visto, podemos eliminar columnas y filas de nuestra tabla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso en el cual nuestra tabla tiene registros o tiene filas con los mismos datos y queremos eliminar? Una forma de hacer esto claramente es validar todos los datos e ir eliminando manualmente fila por fila. Pero Excel tiene una función la cual nos permite eliminar filas que tienen los mismos datos. Por ejemplo, vamos a agregar una nueva fila y vamos a poner 10. Vamos a poner Patricia Mora. Básicamente vamos a copiar la fila 10 en la siguiente fila, que sería la fila 11, pero vamos a dejarlo como fila 10. Y vamos a copiar estos datos. Y vamos a decirle a Excel que remueva o borre los datos o las filas duplicadas dentro de esta tabla. Para eso vamos a ir a la opción de diseño y vamos a darle a la opción de quitar duplicados. Vamos a darle clic. Automáticamente Excel me muestra cuáles son las columnas en las cuales él va a buscar los datos repetidos, que en este caso van a ser todas, y vamos a darle a aceptar. Me muestra un mensaje donde dice que un valor duplicado encontrado y ha sido borrado. 10 valores únicos quedan en esta tabla. Como podemos ver, ha desaparecido la segunda columna de 10 que teníamos al final. Perdón, la segunda fila que contenía el valor 10 con los otros valores que teníamos al final de nuestra tabla. De esta manera podemos borrar duplicados sin necesidad de hacerlo manualmente. Ahora veamos cómo ordenar y filtrar datos en una tabla. Y para eso podemos hacerlo de varias maneras en Excel. La manera más común es usando el botón de filtro que tenemos en la parte superior, en las columnas, o mejor dicho, en los encabezados de la tabla. Esos botones de filtro contienen opciones tanto de ordenado como de filtrado. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos primero a borrar esta columna que no tiene nada y no podemos filtrar nada por ahí, así que no la necesitamos. Y vamos a ver primero las opciones que tenemos para ordenar. Si damos clic en uno de los botones de filtro, que en este caso en la columna de nombre, vemos que podemos ordenar de la A a la Z y eso va a depender realmente de los tipos de datos que tengamos dentro de nuestra columna. En este caso nuestra columna contiene datos de texto, por eso nos dice que podemos ordenar ya sea tanto de la A a la Z como de la Z a la A. Pero veamos, por ejemplo, en el caso de la columna de deuda, nos dice que podemos ordenar de menor a mayor y de mayor a menor, diferente a la opción pasada porque el contenido es diferente. Estamos hablando en este caso de números. También existe una opción de ordenar por color. En
Y esta opción realmente sirve cuando queremos ordenar, eh, cuando tenemos, por ejemplo, le hemos dado formato a nuestras celdas o a nuestras filas con colores. En esa opción también podemos usar la opción de ordenar por color. En este caso no tenemos colores en nuestras filas, por lo tanto no las vamos a usar. Esa es la manera más común de ordenar datos en una fila. Digamos, por ejemplo, vamos a usar la opción de nombre y vamos a ordenar de la A a la Z. Como podemos ver antes, está Javier, Katia, Karen. Si ordenamos la columna de nombre en orden alfabético, debería aparecer de primero probablemente Carlos. Ahí vamos a ver. Sí, efectivamente Carlos se agrega de primero y se ordena en orden alfabético hasta llegar a Rodrigo. Esa es una de las formas. Otra forma en la cual podemos hacer esto es simplemente posicionarnos sobre cualquier celda dentro de la tabla. Le vamos a dar clic derecho y vamos a darle ordenar. Nos van a aparecer exactamente las mismas opciones que tenemos en el filtro, que son ordenar de la A a la Z y ordenar de la Z a la A. Pero además de eso, nos va a dar la opción, aparte del ordenado por color que ya vimos, ya dijimos que se usa únicamente cuando tenemos formato en nuestras celdas. También existe una opción de orden personalizado. Y esta opción te permite agregar o darle orden de igual manera a cada una de las columnas que tenga, como tú quieras. Por ejemplo, digamos que queramos ordenar por provincia, porque queremos saber a nivel de provincia eh, cuáles son las personas que podemos ordenar. Entonces vamos a darle provincia y ordenar según valores de celda, color de la celda, color de la fuente, icono. Vamos a darle valores de celda de mayor a menor y le vamos a dar aceptar. Eso automáticamente me ordena las provincias de mayor a menor. Ahora vamos a darle nuevamente al botón ordenar, orden personalizado, y vamos a agregarle un nivel para que sobre ese orden de provincia me ordene además los nombres. Entonces, vamos a ver, vamos a agregar, por ejemplo, en este caso, el nombre. Y lo vamos a hacer ordenar, pero esta vez de menor a mayor. Y le vamos a dar aceptar. Y vamos a ver, a nivel de provincia sigue ordenado Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Punta Arenas, San José. Pero a nivel de nombre lo tengo ordenado de mayor a menor, o sea, en orden alfabético, pero descendiente, no ascendiente. Por esa razón aparece primero Paula antes que Carlos, y en el caso de Heredia, Patricia antes que Laura, y en el caso de San José, Karen antes que Javier. ¿Qué otra manera tenemos para para conseguir este mismo resultado? Y vamos a dar deshacer dos veces para conseguir nuestra tabla original. También podemos ir a la pestaña de inicio y luego a la sección de edición y vamos a ver un comando que se llama ordenar y filtrar, donde vamos a encontrar igual ordenar en este caso, como estamos apuntando a la fecha, me aparece la opción de más antiguo a más reciente. Pero vamos a volver a la de provincia y vamos a darle ordenar y me dice ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, o me aparece también la ventana del orden personalizado, que es la que acabamos de usar hace un momento. Y vamos a usarla nuevamente para filtrar por nombre de orden alfabético. Vamos a dar a aceptar, me filtra por nombre y vean cómo cambia el símbolo del botón de filtrado. Usualmente es una pestaña como la que tenemos en la columna de ID, pero después de filtrado él agrega una flecha, en este caso hacia arriba, para indicar que se ha ordenado los datos de esta columna de manera ascendente. Ahora, así como tenemos las opciones de ordenado en el botón de filtros, también tenemos la opción de filtros. Por ejemplo, si vamos a filtrar por apellido, podemos tanto buscar el apellido que queremos o filtrar por los apellidos que empiezan con A o por los apellidos que empiezan con... Vamos a usar los apellidos que empiezan...
Bueno, en este caso todos los apellidos empiezan con diferente letra. Pero podemos, por ejemplo, filtrar los apellidos que empiezan con A y me aparecen, o mejor dicho, los apellidos que contienen la letra A. Si le damos a L, me aparece únicamente Alfaro. Si le damos D, me aparece Delgado, Fernández, porque todos, y Rodríguez, Hernández también, porque todos contienen la E. Si le damos D, Hernández, Delgado y Fernández. Y si le damos Del, solo me aparece Delgado. Entonces podemos filtrarlo de esa manera. Podemos filtrar simplemente desmarcando todo y seleccionando los apellidos que queremos filtrar. Si le damos a aceptar, solamente nos muestra esos dos apellidos. Y como pueden ver, también cambia el símbolo del botón de filtrado cuando tenemos esta tabla filtrada para indicarnos que hemos filtrado esta data. Y además de eso, podemos filtrar también con otras opciones, como por ejemplo, en este caso estamos filtrando data de texto. Entonces podemos filtrarlo como es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene y un filtro personalizado. En ese caso, por ejemplo, es igual a, y en este caso tenemos Gómez o es igual a Rodríguez. Pero podemos poner que sea igual a Delgado y Rodríguez, le vamos a dar a aceptar y automáticamente me cambia el filtrado a Rodríguez y Delgado. Si estos fueran números, y vamos a borrar primero este filtro en apellido. Si estos fueran números, tenemos otras opciones de filtro de número. Es igual a, no es igual, mayor que, mayor igual. Y todas estas opciones, además del filtro personalizado, donde podemos decirle, quiero que solamente me aparezcan los datos que sean mayor a 2000. Y le vamos a dar a aceptar. Y le muestra todos los datos que son mayores a 2000. Si nos vamos a la pestaña de filtrado, podemos ver que existen datos como 1400, 1500, 1700 que no aparecen en este filtro porque no son parte de nuestra búsqueda. Vamos a quitarle el filtro. Y vamos a ver ahora cómo filtrar más de una columna. Es básicamente el mismo procedimiento. Por ejemplo, vamos a filtrar nuevamente todos los datos de esta columna que sean mayor de 2000. Vamos a dar a aceptar. Y luego vamos a filtrar las provincias que quedan, que son Alajuela, Guanacaste, Heredia, Limón. Y Punta Arenas. Y vamos a escoger Limón. O sea, automáticamente nos generó. Tenemos dos filtros. Como podemos ver, los botones de filtros han cambiado de imagen. Nos muestra el pequeño embudo en cada una de las columnas que hemos filtrado, porque hemos aplicado filtros en dos columnas. Ahora existe otra manera de aplicar filtros. Y vamos a borrar los filtros de cada una de esta tabla. Existe otra manera de aplicar filtros y son los llamados slicers o la herramienta de segmentación de datos. Para conseguir esto vamos a ir vamos a seleccionar una celda dentro de nuestra tabla. Vamos a ir a la opción de diseño y vamos a insertar la segmentación de datos. Esto me abre una ventana donde me pregunta básicamente cuáles son las columnas que yo quiero segmentar. Entonces vamos a usar la de nombre y la de provincia. Vamos a darle a aceptar. Y esto nos va a abrir dos ventanas de opciones con los filtros que podemos aplicar por nombre y por provincia. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos hace un rato, pero con los filtros, donde seleccionamos la provincia de San José y podemos seleccionar el nombre de Javier. Y así conseguimos un filtro, o mejor dicho, dos filtros dentro de nuestra tabla de la misma manera. Cuando usamos la segmentación de datos y cuando usamos los filtros, bueno, eso depende de cada uno. Pero la opción más común es que usemos la segmentación de datos cuando queremos visualizar de una manera más fácil o queremos hacer que alguien visualice de una manera más fácil nuestros datos. Porque
La ventaja que tiene la segmentación de datos es que puedes apreciar fácilmente qué es lo que estás viendo debido a que siempre puedes ver el filtro que estás aplicando. La desventaja que tiene es que se maneja con estos cuadros, por lo tanto ocupa un montón de espacio dentro de la pantalla o dentro de la hoja. Y otra desventaja que tiene es que no tiene más opciones de filtrado como si tenemos dentro del botón de filtro, como es igual, ordenar, que si es igual a determinado número, que si empieza con tal letra, que si es igual, que si contiene. Bueno, esas opciones solamente las encontramos dentro del botón de filtro y no podemos encontrar en la segmentación de datos. Pero nuevamente, si lo que buscan es hacer que las personas que vean sus datos lo visualicen de una mejor manera, la segmentación de filtros es una buena opción a escoger. Otra desventaja que podemos encontrar en la segmentación de datos es que esta crea un botón por cada uno de los valores que tenemos dentro de la columna de una tabla. Por lo tanto, cuando usamos, por ejemplo, cuando usamos segmentación de datos a nivel de una columna que contiene números y todos los números son diferentes, esta segmentación de datos, este cuadro de segmentación de datos puede ser sumamente grande, lo cual hace el trabajo un poquito complicado, un poco complicado. Como en este caso, digamos, tenemos una tabla con una serie de datos de nombre y pues no son muchos, pero en el caso de una tabla muy grande, esto puede volverse un poco complicado. Una opción que hay que mencionar acerca de la segmentación es que, bueno, algo que mencionar acerca de la segmentación es que podemos quitar el filtro presionando en el botón de la esquina superior derecha de la segmentación de datos. Y otra opción que tenemos es la de selección múltiple. Si nosotros seleccionamos esta opción y se mantiene activada, podemos seleccionar más de una opción para filtrar nuestros datos. Por ejemplo, yo quiero ver los nombres de Carlos y Carol. Y así automáticamente voy a ver, o mejor dicho, voy a quitar los nombres de Carlos y Carol para que no se vea. Ahora vamos a quitar eso. Y vamos a decirle que queremos quitar, por ejemplo, Guanacaste. De manera que Guanacaste ya no se ve. Y podemos también quitar San José y así vemos las otras opciones que tenemos: Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Punta Arenas. De esa manera podemos seleccionar varias de las opciones que tenemos para filtrar. La otra manera que tenemos para filtrar varias opciones es usando la tecla Control. Entonces vamos a presionar, por ejemplo, Karen y vamos a presionar Paula. Y automáticamente desaparecen de nuestra selección. Quitamos el filtrado. Nuevamente podemos decir que solo queremos Alajuela. En Alajuela no nos aparece, bueno, nos aparece Carol y Paula. Y queremos quitar a Paula, entonces vamos a presionar Control. Y quitamos a Paula y únicamente queda Carol. Quitamos los filtros. Y bueno, esa es la manera de trabajar con los slicers. Si quieres quitar los slicers, o mejor dicho, la herramienta de segmentación de datos, simplemente tienes que seleccionarlos y darle al botón o a la tecla de delete en el teclado. Y automáticamente ellos desaparecen. Finalmente, para terminar con esta parte 2 de la lección 2, vamos a ver cómo convertir una tabla, una vez que ya tiene formato, cómo convertir una tabla en un rango. Entonces, para eso vamos a seleccionar nuestra tabla. Y vamos a ir al diseño de tabla. Voy a usar el atajo de teclado, al JT. Vamos a ir a la opción al grupo de comandos de herramientas y vamos a usar el comando que se llama convertir en rango. En este caso sería la tecla V. Y vamos a dar V.
¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Es lo que pregunta Excel. Le vamos a dar que sí. Y como pueden ver, la tabla se sigue viendo igual. No pierde el formato que se le ha aplicado, pero ya no tenemos los botones de filtro. Como pueden ver, no existen los botones del filtro ya. De igual manera, el filtrado que podamos haber hecho en nuestra tabla se pierde. La opción de totales se mantiene, pero en este caso como una fórmula, no como una línea de totales, sino Excel lo que ha hecho es convertir nuestra línea de totales en una fórmula, como se puede ver en la parte superior en la barra de fórmulas. Le he ingresado una fórmula donde me dice que saca el subtotal de la columna de esta hoja. Ya no existe la pestaña donde puedo escoger las opciones de promedio, máximo, porque eso es solo de la eso es solo de la tabla. Y en este caso, pues esas opciones han desaparecido. Pero el formato se mantiene, el color de la tabla se mantiene, la letra y todo lo demás se mantiene, simplemente que deja de funcionar como una tabla. Ya no puedo, por ejemplo, no puedo en este caso identificar columnas con esta tabla porque esta tabla era la tabla 5, pero la tabla 5 ya no existe, como pueden ver. Si yo le doy clic a la tabla o le doy clic a alguna de las celdas, no me aparece la pestaña de contexto diciéndome que puedo trabajar sobre esta tabla porque no lo ve como una tabla. Si presiono el botón o la tecla de Tab al final de la última fila en la última columna, él se corre a la derecha, él hace lo que hace por defecto y no me genera una nueva línea como si esto fuera una tabla. De esa manera convertimos una tabla en un rango. Y con eso vamos a terminar esta segunda parte de la lección 2, esperando que haya sido de ayuda para ustedes y bueno, seguimos en el próximo video.